Hola, vamos a retomar con la clase de PDM. En la clase pasada habíamos visto cómo interpretar los distintos desfases entre las distintas actividades no actividad, ¿cierto? Y teníamos, por ejemplo, que cuando parten de comienzo y llegan a comienzo, en el fondo teníamos que leer este 3 como 3 unidades de A para que comience B, ¿cierto? Llegando un poquito a los más difíciles, teníamos cosas como, por ejemplo, que B tiene que trabajar 5 unidades para poder ejecutar las últimas 10 de D. ¿Ok? Entonces ahora veamos cómo resolverlo. Primero, tenemos que ver que esto es sin continuidad obligada. Por lo tanto, vamos a saber que ciertas tareas, como por ejemplo A y por ejemplo D, a las cuales no les llega ninguna flecha de actividad, esas tareas pueden partir el día 0, ¿cierto? Pero no tienen ninguna precedencia. ¿Ya? Partamos con A. Entonces, A parte el día 0, termina el día 12. ¿Ok? Y después vamos a querer seguir avanzando. Entonces, lo primero sería analizar estas 3 unidades de A para que empiece B. Luego, si A está partiendo en 0, B puede partir en 3. ¿Ok? Y luego, como estamos tratando de terminar lo antes posible, podríamos tratar de llegar y decir, bueno, B termina en 15. Pero tenemos acá una restricción que nos dice A tiene que terminar para poder ejecutar las últimas 5 unidades de B. ¿Ya? Luego, si uno analiza eso, el término de A ocurre en 12 y ahí recién puedo empezar a ejecutar las últimas 5 unidades de B, por lo tanto B terminaría en 17. ¿Qué implica eso? Si vemos esta diferencia entre 13 y 17, en el fondo tenemos 14 días y acá sin embargo B dura 12. Entonces, producto de este doble vínculo, estamos separando B. ¿Ya? Luego vamos a analizar cómo se separa. Continuamos por abajo entonces. Como A parte en 0, A está continua y nos dice que tiene un desfase de 3 unidades para poder comenzar C, C comienza en 3 y luego, en el fondo, no podemos saber todavía cuándo termina C. ¿Ya? Vamos al caso de D. Como les decía, nadie llega a D, entonces D puede partir el día 0. ¿Ya? Y luego tenemos que analizar este vínculo para saber cuándo puede terminar D. Veámoslo. Entonces, si analizamos acá, vemos que B tiene que ejecutar 5 unidades para que D pueda ejecutar sus últimas 10 unidades. Y ahora entra la pregunta, ¿B ejecuta sus 5 unidades en qué pedazo del segmento? ¿Se acuerdan que B estaba dividido? Bueno, para analizar eso, tenemos que ver los vínculos de B, ¿ya? ¿Cuál es el vínculo más restrictivo? ¿Este o este? Nos vamos a dar cuenta que es el segundo, es decir que el, el segmento de A, como A está dando a avanzar lo más, como B está dando a avanzar lo más posible, B parte en 3, va a trabajar 7 días hasta el día 10 y luego va a detenerse el día 10 y esperar hasta que A termine el día 12. ¿Ok? Luego, los 5 primeros días de B ocurren en el primer segmento, es decir, entre el día 3 y el día 8. ¿Ok? Luego tenemos 3 más 5, 8. Y ahí puede empezar a trabajar D en sus últimos 10 días. ¿Ok? Por lo tanto, D va a trabajar hasta el día 18. ¿Ok? Aquí está la explicación. B comienza en 3, debe trabajar 5 días y luego puedo ejecutar los últimos 10 días de D. ¿Ya? Lo importante es que analicen dónde ocurre el cambio de segmento. ¿Ya? En este caso, ocurría que B1 tiene 7 días, ¿cierto? Porque es todo lo que puede trabajar hasta tener que esperar el término de A para ejecutar sus últimos 5 días. ¿Ok? Aquí es donde ocurre la separación. ¿Ya? Y en ese caso entonces D parte en 0 y termina en 18. Nuevamente se divide D, ¿ya? Y si nosotros quisiéramos analizar dónde se divide, bueno, aquí es bien fácil. Tenemos un segmento que dura 10 y que termina en 18, por lo tanto parten 8. Y tenemos otro segmento que parte en 0 y como son los 2 días restantes, va a terminar en 2, ¿ya? Entonces D trabaja de 0 a 2 y después de 8 a 18. ¿Ya? En el caso de P trabajaba de 3 a 8 y después, perdón, de 3 a 10 y después trabajaba de 12 a 17. ¿Ya? Continuemos acá entonces. Estamos en D. Y de D queremos pasar al término de C. ¿Cómo le llamamos esto? Bueno, 6 unidades ejecutadas de D para poder ejecutar C. Y aquí es donde viene la trampa. Acuérdense, D trabaja de 0 a 2, el primer segmento, y después su siguiente segmento trabaja en la otra mitad. ¿Ya? Entonces lo que va a ocurrir acá es que
la actividad D va a tener que, la actividad C va a tener que esperar este término de D que es súper tardío. ¿Ya? ¿Dónde ocurre eso? Bueno, si nosotros analizamos, en el fondo lo que va a ocurrir es que el día 6 de D tenemos que contar de la siguiente semana para atrás, es decir, devolvernos de este 18, 6 días para atrás, hasta el día 12. ¿Ok? El día 12 podría terminar C. Sin embargo, vemos por este vínculo de acá que no es restrictivo. ¿Ya? Es decir, aun cuando las primeras 6 unidades de D terminan el día 12, ¿cierto? ¿Ya? C terminaría el día 21. ¿Ya? ¿Ok? Y de acá nos vamos a ver las actividades, cómo se viven los términos más tempranos, que es lo que yo les estaba explicando. Primero, lo que decíamos, D está dividida, ¿cierto? Porque primer término, primer inicio es 18 y eso es mayor a 12. Entonces hay un desfase ahí. ¿Ok? ¿Qué ocurre? La duración de D es 12 y el segmento de D2 son estos 10, ¿cierto? Es la segunda mitad de D. Luego de 1 vale 2. ¿Eso qué implica? Que si nosotros midiéramos el alfa acá, que es la distancia o la separación entre los dos segmentos de D, debería ser 18 menos 10 menos 2, es decir, 6. ¿Ok? Alfa D vale 6. En el caso de B, lo que tenemos que ver es que el segmento dura 14 y eso es mayor a la duración. Sabemos que el segundo segmento, es decir, B2, vale 5. Y luego B1 va a ser la duración, que es 12, menos 5, 7. ¿Ya? Si quisiéramos calcular alfa, vamos a decir 14 menos 7 menos 5 y luego alfa B vale 2. ¿Ok? Ahora vamos a devolvernos. Entonces, para devolvernos, primero, perdón, vamos a ver las fechas más tempranas sin continuidad obligada de las tareas. ¿Ok? Y para eso vamos a ver que tenemos algunos vínculos que están activos y otros que no. ¿Ya? Si se fijan, por ejemplo, el vínculo verde está activo porque la tarea B comienza inmediatamente después de las 3 unidades de A, ¿cierto? Este vínculo también está activo, también lo habíamos visto, pero por ejemplo, este vínculo de acá no se respetaba, el de D y C, ¿cierto? Y tampoco, no, creo que ese era el único que no se respetaba, ¿ok? Tenemos los segmentos acá y luego aquí tenemos los tiempos tempranos. Si se fijan, A trabaja 3 días y luego comienza B, ¿cierto? Pero A tiene que terminar para que se ejecuten las últimas 5 unidades de B, ¿ok? C trabaja 3 días después de que A termina su día 3 y trabaja de forma continua. Y D, en el fondo, trabaja estos 2 días y después tiene que esperar que B complete 5 unidades para poder ejecutar sus últimas 10 unidades. ¿Ok? Si esto lo viéramos con vínculos, aquí empiezan a aparecer los vínculos y están de acuerdo a los colores que tiene el diagrama flecha actividad. Entonces, yo acá les podría preguntar, ¿cuál es el camino crítico? Ustedes tendrían que notar, en el fondo la última tarea en terminar es C, y por lo tanto C es crítica. ¿Ok? Luego, ¿cuál es el vínculo activo entre C y su actividad predecesora? Es este vínculo gris de acá, ¿ya? Es decir, el vínculo entre las primeras 3 unidades de A y C. Luego, las actividades críticas son el primer segmento de A, estos primeros 3 días, y C. Por lo tanto, se vería así. ¿Ok? Es importante darse cuenta que cuando trabajamos sin continuidad obligada, no toda la tarea es necesariamente crítica, sino que puede ocurrir que un cierto pedacito es crítico y otro pedacito no lo es. ¿Ok? Ahora devolvámonos. Tenemos ya resuelto esto, ¿cierto? Entonces es fácil partir y decir, bueno, si C es la última actividad en terminar, se termina en 21, ¿ya? Y luego, si me devuelvo 18 unidades para atrás, voy a llegar a 3. Es decir, C ya está en su tiempo crítico y eso es lógico porque C es una actividad crítica. Como no tiene holgura, no se puede mover, ¿ya? Por lo tanto, uno podría llegar y hacer lo mismo con el primer pedacito de A, ¿cierto? Es decir, que el primer pedacito de A obligatoriamente va a estar entre 0 y 3. Pero continuemos por el otro lado, ¿ya? Aquí vemos lo que yo les decía, ¿cierto? 3 menos la
el desfase, es 0. Recuerden que acá lo importante es seguir la flecha de punta a cola, ¿ok? Vamos a recorrer las flechas al revés. Entonces tenemos este primer 0. Y luego vamos a ver qué actividades no tienen subsecuentes, es decir, qué actividades no tienen flechas que salen de ellas, porque esas actividades, como son C y D, pueden terminar el día 21, ¿ok? ¿Cierto? El último día del proyecto, ¿ya? Ahora sí vamos a continuar con las flechas, como yo les decía, de punta a cola, ¿ok? Si vemos en este caso, C, que trabaja de forma continua, tiene que ejecutar sus últimas 6 unidades después del comienzo de D. Es decir, el comienzo de D tiene que ocurrir en 15, ¿ya? Sin embargo, vemos por esta restricción que 15 menos 12 es 9 y por lo tanto no puede ocurrir en 15. ¿Ok? Entonces vamos a respetar este 9 que está acá. ¿Ok? Ahora vamos a ver que B ocurría exactamente lo mismo. Nadie sale de B y por lo tanto B puede terminar el día 21. ¿Ya? Ahora vamos a tener que resolver entonces el vínculo de arriba. Y este vínculo entre D y B se va a analizar de la siguiente forma. D trabaja de forma continua y por lo tanto es tan fácil como llegar y decir: las últimas 10 unidades de D terminan el día 21. Entonces, las últimas 10 unidades de D van a comenzar en 21 menos 10 en 11. ¿Cierto? Luego, en 11 terminan las primeras 5 unidades de B. Luego, B tiene que partir en 6. Ahora sabíamos que B termina en 21. 21 menos 12 es 9. Por lo tanto, efectivamente, el 6 sí es restrictivo y lo vamos a pasar acá. ¿Ya? Si nos fijamos, entre 21 y 6 hay 15 días, lo que implica que acá B tiene un desfase, un quiebre entre sus segmentos de 3 días, ¿cierto? La diferencia entre 15 y este 12. Ese desfase se conoce como beta, ¿ya? Luego beta B podemos saber que es 3, ¿ya? Que es la diferencia entre 21 menos 6 menos 12, ¿ya? Vamos a trabajar acá de nuevo con A. Y luego sabemos que A tiene que terminar para que se ejecuten las últimas 5 unidades de B. Y esas últimas 5 unidades ocurren el día 21. Luego, 21 menos 5 es 16 y eso implica que A termina en 16. Luego, A está también quebrada, porque si nos fijamos, A dura 12 y sin embargo tiene un intervalo de 16 días. Ok, miremos entonces. Las actividades que están quebradas son B y A. Ambas van a tener beta, beta sub A y beta sub B. Podemos ver claramente que beta sub A vale 16 menos 12, vale 4, y beta sub B valía 15 menos 12, beta sub B vale 3. ¿Ya? Pero ¿cómo sabemos dónde se rompen las tareas? Bueno, veamos por partes. En el caso de B, en el fondo lo que sabemos es que las primeras 5 unidades de B son restrictivas, ¿cierto? Dan este 6 de acá, ¿ya? Por lo tanto, B1 vale 5 y B2 va a valer 12 menos 5, 7, ¿ya? ¿Cierto? B1 vale 5 y B2 va a valer 7. Luego, beta sub B era el equivalente a decir 21 menos 6, 15, menos 5, 10, menos 7, 3. Beta sub B vale 3. En el caso de A, hacemos lo mismo y vamos a ver que en este caso la actividad que es súper restrictiva de A es esta de acá, ¿cierto? Este vínculo que está por acá, que dice A tiene que ejecutar sí o sí sus primeras 3 unidades a contar del día 0. Luego, A sub 1 vale 3, A sub 2 va a valer 12 menos 3 igual 9, ¿cierto? Y la diferencia es el rango, que es 16, menos la duración, que es 12, entonces beta sub A vale 4. ¿Ok? A continuación, les voy a hacer otro ejemplo en otro video. Espero que esto lo hayan entendido y si es que tienen dudas, pueden ir repasando paso a paso para que podamos continuar con este apoyo a la preparación de la interrogación. Suerte.